tal? Bienvenidos a Acción 10 en la mañana, hoy 10 de septiembre del año 2021. Jocelyn Medrano es quienes habla conmigo, Jimmy Romero. Oily Vargas tiene el día libre hoy. Jimmy, vos comenzás con las informaciones. Así es, vamos a iniciar con carácter nacional y es que el presidente de la República, Daniel Ortega, durante el acto del 42 aniversario de la Policía Nacional, anunció un nuevo lote de vacunas para prevenir el COVID-19 entre los nicaragüenses. Más detalles con Marjorie Vargas. El presidente Daniel Ortega, durante el 42 aniversario de la Policía Nacional, señaló una vez más a las grandes potencias de acaparar las vacunas. Al mismo tiempo, dio a conocer que 523.557 nicaragüenses han sido vacunados contra el COVID-19, lo que representa el 18.6% de la población. Dentro de pocas semanas, a partir del 20 de septiembre hasta el 9 de octubre, ya estamos organizados y preparados para recibir más vacunas y aplicar 400.000 dosis más de vacunas. Y ahí estaríamos llegando en ese momento a 923.557 personas, casi 1 millón de nicaragüenses. Ortega por primera vez otorgó máxima condecoración Rigoberto López Pérez al director general Francisco Díaz, el comisionado general Ramón Avellán, el comisionado Justo Pastor Urbina, jefe de la DOE, Fidel Domínguez, jefe de León, comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, y Juan Valle Valle, jefe de la Brigada de Tránsito, todos señalados por la comunidad internacional de violación de derechos humanos a los opositores. Para preservar su soberanía, independencia y autodeterminación, y por defender estos intereses supremos de la nación, por defender a las familias nicaragüenses, han sido objeto de agresiones por potencias extranjeras. Sí, han sido objeto de agresiones por potencias extranjeras. Y los que quieren sembrar la cizaña no tienen aquí más que unos pocos que son ansiosos de estar tratando de multiplicar la cizaña. La cizaña no camina en este país. Este viernes se realizará el desfile policial denominado Centinelas de la Paz en la avenida de Bolívar a Chávez. Los conductores deberán buscar vías alternas para evitar embotellarse en la zona donde se mantendrá cerrado durante la actividad. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Productos del Aire reportan un aumento en la demanda de cilindros de oxígeno ante el incremento de los casos de COVID-19 en el país. Jocelyn Rojas nos amplía. Este era el ambiente que se vivía a las 5 de la mañana de este jueves en los alrededores de la empresa Productos del Aire. La demanda de cilindros de oxígeno incrementó estos últimos días debido al aumento de pacientes que ameritan asistencia respiratoria por el rebrote de la pandemia del COVID-19 en el país. Ayer estuvimos desde las 4 hasta las 8 de la noche cuando dijeron que ya no había aire. ¿No los atendieron ya a esa hora? Por lo que no había aire, pero la empresa ha sido bien consciente, otros días han trabajado hasta más noche y ellos pues atienden, pero ayer pues dijeron que no había aire y ¿qué vamos a hacer? Yo es la primera vez que vengo a rellenar, porque mi hijo lo tenía en el alemán, pero se le estaba bajando otra vez la saturación, le dicen ellos, pues entonces tuvimos que volver nos prestaron un cilindro que es el que tiene ahorita, pero este lo vamos a tener de reserva para cuando se termine aquel, le ponemos este y venimos a llenar el grande. Y cuéntenos cómo ha sido batallar con esto, pues, sobre todo el tema del gasto y el tema sentimental. Es duro, o sea, ver que tu hijo ya está al borde del abismo y que no se haya que hacer, pues casualmente antier perdí a un sobrino, hijo de una prima hermana mía, lo llevaron al Belespay y a él le dijeron antier de que al día siguiente, porque que él estaba recuperándose, que al día siguiente le iban a dar dial, que al día siguiente le llamaron una mañana lastimosamente y le dijeron de que había fallecido. En lo que respecta a los cilindros,
Los precios de relleno del producto van en dependencia de la capacidad. Los de mayor demanda son el cilindro de aluminio con capacidad de 615.2 litros de gas tipo TE. Este cuesta 356.50 córdobas si el cilindro es de la empresa. Si no, el costo por el relleno tiene un valor de 218.50 córdobas. En el caso del cilindro de aluminio con capacidad de 3.076.2 litros de gas T110, tiene un valor de 782 córdobas. El cilindro de acero con capacidad de 6.152.3 litros T220 cuesta 1.145.40 córdobas. Y aunque los precios del oxígeno no son elevadísimos, hay quienes no cuentan con los recursos para poder ayudarse con este producto. Doña Angélica Norori enfrentó con su familia la dura realidad del COVID-19. Su principal reto fue económico. Hasta la fecha ha perdido a 3 miembros de su familia a causa de esta enfermedad. La casa se convirtió en un hospital. En la cocina estaba mi papá, en la sala estaba yo y en el cuarto mi mamá. Y lo más triste fue eso, pues que nadie podía venir porque tenían miedo al contagio. Nos tuvieron que contratar a unos enfermeros y unos médicos que venían a vernos. Bueno, yo pasé en coma 9 horas y como digo, ¿verdad? Soy un testimonio y yo pues los invito a todos que se cuiden porque es mortal este virus. Yo tengo pues esa mala experiencia, ¿verdad? De haber vivido ya 3 muertes en mi familia. El mensaje que usted podría enviar a nuestros televidentes referente a esta situación que le correspondió vivir con su familia. Sí, que nos cuidemos al extremo. Nosotros cuidándonos nos contagiamos. Entonces, por favor, cuídense. Háganlo por amor a uno mismo y amor a la familia. Y aparte que en los costos, el costo es muy caro. Nosotros entre los 3 aproximadamente gastamos $8,000. Entonces, si no podemos llegar al hospital y en la casa también es muy costoso, entonces mejor evitar todo eso y si nos cuidamos nosotros también cuidamos a los demás. Con imágenes de Ronald Reyes y Ángel Díaz, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Es lamentable la situación que están enfrentando muchas familias a causa de la pandemia, así que hay que tomar todas las medidas de recomendación y también lo que ha dictado la Organización Mundial de la Salud. Siempre hablando sobre este mismo tema, la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua informó la muerte de algunos de sus directivos en las últimas semanas a causa del coronavirus. La ampliación de esta noticia con Willy Narváez. Son notorias las constantes notas de duelos para algunos de sus miembros. Su presidente, Solón Guerrero, admite que no todas las muertes están asociadas por COVID-19, pero sí la mayoría. Para serte franco, solo esta semana creo que llevamos 2 directivos. La semana pasada, si mal no recuerdo, fueron 3 o 4 a nivel nacional. Y pues la verdad que sí nos tiene muy triste porque es gente que digamos que ha compartido con uno, amigos. Y cuando ves eso que uno no piensa que puede ser una realidad, pues te golpea bastante. Las críticas han llovido desde las redes sociales para los organizadores de desfiles hípicos en el país. Sin embargo, Guerrero manifiesta que, como Faganic, se han encargado de hacer conciencia sobre lo que implica la aglomeración de personas, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Yo tengo años de no ir a una hípica o meses de no ir, es más, actividades donde hay mucha aglomeración, en lo personal yo no voy. Aquí nosotros hacíamos reuniones mensuales, se han suspendido también. Tenemos un plan de visita a todo el país, también se suspendieron las visitas, entonces nosotros mismos somos los principales promotores, dando el ejemplo de que ahorita lo ideal es estar donde más seguro te sientas, pues. Pese a los efectos de la pandemia, el sector ganadero de Nicaragua mantiene un dinamismo positivo. Hay un crecimiento en exportaciones, en el tema de volumen y también pues lógicamente los valores han ayudado mucho, los precios internacionales. Igualmente en el tema de la leche vamos creciendo. El directivo de Faganic asegura que de acuerdo a la experiencia que tienen a nivel nacional,
han constatado que en algunas zonas del país la población no usa mascarillas para protegerse de la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud recientemente dijo que el 94% del territorio nacional se encuentra afectado por esta crisis sanitaria. Willy Narváez, a Acción 10. La nueva ola de contagios por COVID-19 ha llegado a la vida de artistas nicaragüenses. A través de redes sociales, muchos de ellos han solicitado ayuda para enfrentar este duro proceso. Norma Elena Gadea y Juan Solórzano, dos reconocidos artistas en nuestro país, están batallando tras contagiarse de COVID-19. Luis Pastor, músico, compositor y cantautor nicaragüense, también es médico de profesión y ha estado al tanto de la salud de sus compañeros de escenario. Entonces, he sabido de Norma que está bastante mejor, ya ella va de salida, digamos, en el proceso, según lo que ella misma me comentó, pero sí tiene que tener mucho cuidado. De Juan acabo de recibir una buena noticia y es que está saturando mejor de oxígeno. Y vos sabés que en esta cosa del virus, eso es lo desesperante, ¿no? El problema de la saturación. El gremio artístico de Nicaragua no ha sido ajeno a los golpes de la crisis sociopolítica y los ocasionados por la pandemia. También están presentes para hacer conciencia en las causas sociales. Ahora necesitan una mano amiga. Su hijo también está hospitalizado. Él entró primero que Juan y también entró con una situación parecida a la de él. Esperamos que los reportes de hoy sean cada vez mejores y entonces ellos en este momento requieren de la solidaridad, en algunos casos monetaria, porque esto es bien caro poderlo salir adelante, ¿no? En otros casos la solidaridad espiritual a través de una oración, a través de buenas vibras y eso es lo que nos queda. La pandemia ha cobrado la vida de algunos artistas, como ocurrió en mayo con el teatrista jinotegano Lautaro Ruiz. No solamente de la música, de muchas expresiones del arte, hace poco un bailarín destacado del Macegual, entre otros, ¿no? El estrés y la ansiedad agobia a muchas personas que batallan con esta pandemia, aunque muchos artistas han abandonado los escenarios, desde sus redes sociales continúan llevando la música y conciencia para la población. Willy Narváez, a Acción 10. Y de artistas ahora nos referimos a los profesionales del volante, porque el presidente de Fenicotaxi, Vidal Almendares, se refirió que el sector selectivo se ha visto afectado por la nueva ola de contagios de COVID-19 en nuestro país. José Abraham Sánchez nos informa mucho más. Aunque no se tiene certeza en la cifra exacta, sí se puede percibir cómo el sector selectivo de la capital está siendo azotado por la pandemia del coronavirus. Muchos no están trabajando como meses atrás, según el presidente de Fenicotaxi, Vidal Almendares, pese a las extremas medidas de seguridad. Hemos recibido información de varios compañeros nuestros que han estado siendo afectados fuertemente por el COVID. Es más, en esta ocasión podemos decir de que han habido más compañeros afectados, ¿verdad? Lo cual es preocupante porque se entiende pues, que en esta ocasión el efecto está siendo mucho más impactante. Inclusive hay algunos compañeros directivos nuestros que han salido afectados, a pesar de que se han estado tomando todas las medidas de precaución, pues, ¿verdad? Si vos puedes ver en nuestras instalaciones se ha hecho el proceso pues, de las mascarillas, el alcohol y todo lo que se puede, inclusive sanitizamos las instalaciones periódicamente. Sin embargo, debemos de estar claros que la gente está expuesta a otros escenarios, ¿verdad? Porque se necesita continuar con la vida cotidiana e ir a buscar los productos, ir a movilizarse y de alguna manera eso de alguna forma te va a exponer, ¿verdad?, a mayores riesgos. Otra pandemia que afecta al sector es la brutal alza del combustible. Desde noviembre del año pasado a la fecha, los compañeros requieren de casi 5.400 córdobas más erogar mensualmente para poder consumir la misma cantidad de combustible. A esto pues tenés que sumarle el incremento de los demás productos pues, necesarios para la operación del sistema de taxi, que son llantas, baterías, repuestos, etcétera, que también han tenido incrementos bastante importantes. Según expertos, las cifras de afectados puede ser mayor que a inicio de la pandemia, pero el número de muertos puede ser menor, debido a la experiencia vivida y divulgada por los que han logrado sobrevivir. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.
En otras informaciones, Ministerio Público extiende acusación por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Es en contra de la defensora de derechos humanos María Oviedo, el líder campesino Pedro Mena y el aspirante a la presidencia Noel Vidaurre. Marjorie Vargas con el desarrollo de esta noticia. La abogada y defensora de derechos humanos María del Socorro Oviedo fue acusada este miércoles por ser presunta autora del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad de la nación. La defensora de presos políticos fue capturada desde el pasado 29 de julio en el departamento de León. La nota de prensa del Ministerio Público informa que la audiencia preliminar al integrante del movimiento campesino Pedro Mena y al precandidato presidencial Noel Vidaurre se realizó este jueves. Los tres están siendo juzgados de conformidad con el artículo 410 y 402 del Código Penal y la Fiscalía representa al Estado de Nicaragua. Las acusaciones fueron admitidas por el judicial, manteniendo la medida de prisión preventiva. Para Acción 10, Marjorie Vargas. En más noticias, el periodista Sergio Ramírez respondió a la acusación emitida por el Ministerio Público en su contra, a través de la cual es señalado de supuestos vínculos con la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro. José Abraham Sánchez con el detalle de sus declaraciones. De profesión abogado y periodista, también el doctor Sergio Ramírez Mercado, como escritor, se convirtió en el primer centroamericano ganador del Premio Cervantes y Alfaguara por su novela Margarita está linda la mar. Fue miembro del Grupo de los 12 en 1978, integrado por intelectuales, empresarios, sacerdotes y dirigentes civiles en apoyo al Frente Sandinista. También en 1979 fue miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y vicepresidente del actual gobierno Daniel Ortega, pero por su crítica sutil y directa a la vez contra Ortega Murillo, es investigado y procesado también por supuestos vínculos con la Fundación Violeta de Chamorro. Ortega me ha acusado a través de su propia fiscalía y ante sus propios jueces de los mismos delitos de incitación al odio y la violencia, menoscabo de la integridad nacional y otros que no he tenido tiempo de leer, acusaciones por las que se encuentran presos en las mazmorras de la misma familia muchos nicaragüenses dignos y valientes. No es la primera vez que ocurre en mi vida. En el año de 1977 la familia Somoza me acusó por medio de su propia fiscalía y ante sus propios jueces de delitos parecidos a los de ahora: terrorismo, asociación ilícita para delinquir y atentar contra el orden y la paz, cuando yo luchaba contra esa dictadura, igual que lucho ahora contra esta otra. Según el reconocido escritor, nadie podrá callar su voz. Las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, sus sañas, su odio y sus caprichos. Son los mismos delirios, el mismo empecinamiento ciego por el poder y la misma mediocridad de quienes, teniendo en su puño los instrumentos represivos y habiéndose despojado de todos los escrúpulos, creen también que son dueños de la dignidad, de la conciencia y la libertad de los demás. Como anuncian que van a allanar mi casa, lo que van a hallar es una casa llena de libros, los libros de un escritor, los libros de toda mi vida. Soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad y no cejaré en este empeño desde donde me encuentre. Mi obra literaria de años es la obra de un hombre libre. Las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me impondrán el silencio. Ramírez Mercado, además de nicaragüense, cuenta con la nacionalidad española. Nació en Mazatepe el 5 de agosto de 1942. Actualmente se encuentra en el país vecino, Costa Rica. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Muchas gracias, José Abraham Sánchez, por presentarnos esta información. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. A través de una carta enviada por la misión permanente de Nicaragua ante la OEA, el gobierno del presidente Daniel Ortega acusó a la administración de Alberto Fernández de tráfico de influencias y chantaje con proposiciones indecorosas. Esto para presuntamente conseguir fallos favorables en la CIDH. María Esther Ordóñez nos amplía.
Nicaragua envió una carta ante la presidencia de la Organización de los Estados Americanos en la que protestó contra Argentina, a cuyo gobierno de Alberto Fernández, según se lee en el documento, lo acusa de tráfico de influencias y de chantajear con proposiciones indecorosas a otros países para presuntamente conseguir fallos favorables en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la carta textualmente se lee: la misión de Nicaragua ante la OEA, por ese medio, denuncia desde nuestro sentido de dignidad, soberanía y decoro nacional los condicionamientos que hemos conocido del gobierno argentino, pretendiendo chantajear con proposiciones indecorosas que ofrecen influenciar fallos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a cambio de medidas que abusivamente traslada al gobierno de Nicaragua en lo que se conoce precisamente como tráfico de influencias. En la misiva se agrega: denunciamos la indeseable intromisión, injerencia y acosos sostenidos de Argentina en nuestros asuntos internos. Argentina aparece otra vez coludida y como instrumento de la política intervencionista del imperialismo yanqui en nuestra América. ¡Qué vergüenza! Nicaragua, como sabemos, ni se vende ni se rinde jamás. La carta de protesta enviada desde la misión permanente de Nicaragua ante la OEA tiene fecha del pasado 1 de septiembre. En el mes de junio, Argentina y México llamaron a consultas a sus embajadores en Nicaragua, acción que también fue tomada por el gobierno de Nicaragua con sus embajadores. Por otro lado, medios argentinos han informado que otra tensión entre los mandatarios está la carrera de Alberto Fernández por presidir la Comunidad de Estados de Latinoamérica y Caribe. El presidente Daniel Ortega ha puesto en riesgo esa candidatura argentina que venía promoviendo el mandatario mexicano Andrés López Obrador. La elección es por consenso y el 18 de septiembre está prevista que se realice en México. Según la información brindada, el presidente Ortega tiene otro favorito para presidir la CELAC. Se trata de San Vicente y las Granadinas. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y en temas nacionales, habitantes del lugar donde ocurrió la reciente masacre de indígenas brindaron detalles sobre lo sucedido un día después de la conferencia que realizó la Policía Nacional, donde presentaron a 3 detenidos como parte del esclarecimiento de 9 asesinados. Julín Narváez nos amplía mucho más. Inconformidad por los resultados de las investigaciones policiales imperan en familiares de algunas de las víctimas asesinadas el pasado 23 de agosto del presente año. Lo que ha dicho el padre de 2 de las víctimas es que su hijo andaba en esa zona de Quihuacumbay lavando oro y pues para cubrir sus necesidades, también tiene hijos en la escuela y allí fue asesinado por colonos y por mayangnas. Rayleigh Jarquín Wilson. Ellos son los padres de Kidelin Gutiérrez Jarquín. Ella andaba en el sector de Quihuacumbay, en el municipio de Huaspán, buscando cómo ganarse la vida para criar estos 2 niños que hoy han quedado en la orfandad. Hasta ahora nosotros observamos que no hay justicia y nosotros estamos solicitando ayuda en ese sentido. 17 días después de ocurrida la masacre en esta comunidad en el Caribe norte de Nicaragua, finalmente la policía rompió el silencio. La institución presentó a 3 hombres señalados de participar en la masacre y busca a 11 prófugos. Según la institución, los autores pretendían apropiarse de una huiricería. Mi hijo no andaba robando en esa zona, mi hijo andaba trabajando en el cerro de Quihuacumbay y fue ahí donde fue asesinado por colonos y mayangnas. Cuando vino la policía entró a sacar el cuerpo del colono asesinado, pero no sacaron el cuerpo de mi hijo. Invitamos a todo el que pueda que por favor plantee la violación de derechos humanos que existe en los territorios indígenas, que nos está afectando a todos. Nosotros eso es lo que pedimos. El ambientalista Maru Ruiz, quien denuncia las masacres de indígenas antes que la policía lo haga de manera tardía, fue acusado esta semana supuestamente por propagar noticias falsas mediante la ley de ciberdelitos. Las víctimas, según la Policía Nacional, hablan de 9 personas
Sin embargo, los reportes a través de las comunidades, que ha sido bastante difícil, pero según nuestros reportes, se debería estar hablando de 12 personas. Una 13ª persona fue encontrada como sobreviviente a la masacre. Los indígenas señalan que estas masacres ocurren por despojo de propiedades y no por rencillas personales, un mal que persiste en el Caribe norte nicaragüense. Willy Narváez, a Acción 10. La vicepresidenta Rosario Murillo informó que Nicaragua espera un nuevo lote de más de 100.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 que serán donadas por el gobierno de España. 199.200 dosis de vacunas llegarán en los próximos días, las que también son donadas por el gobierno de España y gestionadas a través del mecanismo COVAX, con el fin que se continúe aplicando las dosis a mayor número de ciudadanos nicaragüenses. Esperamos en Dios, ya está confirmado por el organismo COVAX, que nos anunció que llega, y es una nueva donación. Solidaridad del gobierno de España, agradecemos y agradecemos al mecanismo COVAX, a la OPS, a la OMS, a la hermana Ana Solís aquí en Nicaragua que representa a la OMS, a la doctora Etienne, quien ha hablado tanto, Carice Etienne ha hablado tanto de la necesidad de que esa cooperación solidaria en términos de las vacunas para todos los pueblos, no solo se dé, sino que crezca. La vicepresidenta Rosario Murillo mencionó que la aplicación de segunda dosis de este viernes en Managua será en el Centro Elena del Carmen Lao, Hospital Lenín Fonseca, Taller de Enfermedades Vectoriales, en San Carlos, Río San Juan, en el Centro de Salud Los Chiles, en la Comunidad del Castillo, en el Centro de Salud Boca de Sábalos y en la Frontera San Pancho. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Estamos de regreso con más información en Acción 10 en la mañana y ahora vamos a hablar sobre temas económicos. Nicaragua destaca entre las 3 naciones con bajo costo del gas butano en comparación al resto de países de la región, según un monitoreo que da a conocer el SICA. Según el monitoreo de precios que realizó el Sistema de Integración Centroamericana SICA, entre la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre del presente año, refleja que Nicaragua destaca con uno de los valores del servicio del gas butano más bajo en comparación al resto de países del Istmo. De forma ascendente, Panamá ocupa el primer lugar. El cilindro de 25 libras se vende a $4.37. Seguido está Honduras con $9.85, donde ahí se aplica un subsidio social. Y en tercer lugar está Nicaragua con un precio de comercialización de $11.27. Sin embargo, en El Salvador, donde el gobierno otorgó también un subsidio, se vende a $14.04. En tanto, en Costa Rica se oferta a $15.50, mientras Guatemala tiene el precio más alto con $15.52. El de 100 libras cuesta 1.830.25. ¿Cuánto ha aumentado de enero a esta parte? Ha aumentado 441 córdobas con 75 centavos el de 100 libras. ¿Cuánto cuesta ahorita el de 25 libras? Cuesta 397.75. ¿Cuánto ha aumentado de enero a esta parte? 96 córdobas. El de 10 libras está costando 164.75. Ha aumentado 35 córdobas con 5 centavos. Aunque Nicaragua se encuentra en el tercer lugar de países de Centroamérica donde el valor del gas licuado es más bajo en comparación al resto, las familias nicaragüenses dicen sentirse asfixiadas a pagar un total de 397 córdobas por el cilindro de 25 libras. No, pues sí, ellos se asustan porque el precio aquí, ese es su precio, 397.25. Pero el delivery nosotros le cobramos 20 córdobas a la población por la llevada. Ya lo llevamos a 4.20. ¿Ves? Pero la situación está dura. ¿La venta del cilindro de 25 libras ha mermado? Pues merma en día, pero la gente necesita, compra el gas como sea. ¿Ves? Más tardado, pero tienen que comprarlo. Desde sus variaciones, el Instituto Nicaragüense de Energía, INE, ha guardado silencio sobre las causas de los incrementos de precios. Jimmy Romero, Acción 10.
La recuperación mundial post-pandemia sigue permitiendo que Nicaragua obtenga mayores recursos por concepto de remesas familiares. Solo en los primeros 7 meses del 2021 la cifra sobrepasa los 1.200 millones de dólares. Entre enero a julio del presente año, la economía nicaragüense ha percibido un total de 1.206.8 millones de dólares en remesas familiares. La cifra ya representa un crecimiento de 18% si se compara a los 1.023 millones de dólares del mismo periodo, pero del año pasado. A juicio del economista Marco Peña, el fenómeno de crecimiento en tiempos de pandemia se debe principalmente a los procesos de inmunización en los países emisores. Recordemos que hay grandes jornadas de vacunación de parte del gobierno para sus ciudadanos y que la gente se han ido reincorporando a las actividades económicas tomando sus debidas precauciones. Entonces aquí tiene que haber un fenómeno de la velocidad de vacunación y tiene que ver también con la cobertura de la población vacunada o la inmunización de la población. Por supuesto, más otros factores endógenos y exógenos para la recuperación de la economía norteamericana luego de un periodo recesivo en el último año. Del total de remesas recibidas, un 62.5% provienen de Estados Unidos, seguido de España con un 14.9%, que desplazó del segundo lugar a Costa Rica, que ahora es tercero, con un 12.7%, seguido de Panamá y Canadá. En Nicaragua ya son al menos 850,000 familias que reciben estos recursos para temas de alimentación, salud, estudio y consumo. Es decir, que contrario censo a lo que hicieron el año pasado, ahora sí hay autoprotección, hay autocuido, hay prevención, hay sensibilidad, hay conciencia. Y la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, dice que España está teniendo un repunte económico de hasta 2.8% en el último trimestre y de una cifra que puede rondar el 18% en términos anualizados. Esa es una cifra alta, es decir, España estaría creciendo por encima del promedio de la Unión Europea. Entonces, dado ese dinamismo, a los nicaragüenses, la comunidad nicaragüense que ha ido creciendo en la península ibérica, le está yendo bien también. Las remesas representan un 14.6% del Producto Interno Bruto del país, el cual cerró el año pasado en 12.621.5 millones de dólares. Jimmy Romero, Acción 10. De noticias internacionales nos trasladamos acá en Nicaragua para hablar sobre temas departamentales. Un accidente de tránsito entre un camión y un microbús dejó al menos 4 personas lesionadas. El accidente tuvo lugar en el departamento de Masaya. La ampliación de esta noticia con nuestro corresponsal en la zona. En el kilómetro 21 de la carretera Masaya-Managua sucedió este aparatoso accidente de tránsito entre un bus que cubre la ruta Masaya-La Uca y un camión de la empresa Cargill. Aparentemente el microbús impactó contra el pesado vehículo. Cuatro personas lesionadas en este accidente de tránsito. De nombre Juan de la Cruz Sánchez Flores, de 49 años, cobrador del bus de Interlocal. Presentaba herida avulsiva a nivel frontal y herida contusa a nivel del labio superior. Maylin Pavón, 28 años, pasajero. Presentaba fractura de tabique nasal más policontusiones. José Sánchez, de 26 años, pasajero, herida contusa en mano derecha, hemorragia profusa. Michael Mercado Álvarez, de 36 años, pasajero, presentaba herida avulsiva en extremidad inferior derecha. Estos fueron trasladados por los bomberos de Nindirí al hospital de Masaya. La Policía Nacional se presentó al lugar y determinará el grado de responsabilidad de cada conductor. El microbús en la parte delantera quedó prácticamente en chatarra. Desde Masaya informó para Acción 10, Martín Orozco. Gracias, Ailey. Así es, vamos a hablar en nuestro segmento Asesoría Jurídica sobre los despidos y suspensión laboral, cuándo son legales. Mucha gente se está enfrentando a esta dura realidad en plena pandemia. Vamos a hablar con nuestra invitada, la doctora Carla Pineda, experta en Derecho Laboral. Bienvenida, doctora. Gracias por visitarnos en Acción 10 en la mañana. Muchas gracias, Jocelyn.
Pues en este caso, hablando de los despidos y las suspensiones laborales. ¿Cuándo son legales, doctora? Bueno, tenemos que diferenciar en primer lugar cuáles son los efectos jurídicos de cada una de ellas. Claro. En el caso del despido es poner fin a la relación laboral, es decir, la relación laboral termina totalmente. En el caso de la suspensión, el efecto jurídico es nada más, bueno, como el nombre lo indica, suspender la relación laboral por un periodo específico de tiempo, pero la relación laboral no finaliza, solo están suspendidos los efectos jurídicos de la misma. Entonces, cada una tiene sus requisitos. Para el despido tenemos dos formas que cualquier empleador puede despedir a un trabajador haciéndolo de forma totalmente legal. Una es el despido sin causa justa. En nuestra legislación está totalmente permitido por el artículo 45 del Código del Trabajo, y es cuando el empleador solo le notifica al trabajador que ya no quiere continuar con su servicio y le debe pagar una indemnización equivalente a un mes de salario por cada año trabajado los primeros 3 años y 20 días de salario por cada año trabajado los otros 3 años. Es decir, se requiere 6 años trabajados para acumular 5 meses de indemnización, que es el máximo que se paga. Y el otro es el despido por causa justa. En este caso debe haber el trabajador cometido una falta de las que están establecidas tanto en el artículo 48 del Código del Trabajo como en los reglamentos internos de la empresa. Pero es muy importante, esta última debe ser autorizada por el Ministerio del Trabajo. Antes que se lleve a efecto. Así es. Se debe a todo empleador que desee despedir a un trabajador por causa justa, dice la ley, de previo debe solicitar autorización ante el inspector departamental del trabajo que corresponda. Doctora, en el caso, por ejemplo, de la suspensión laboral y de los despidos, pero hablemos en este instante de la suspensión. Muchas empresas han tomado esa vía y no el despido definitivo, sino la suspensión, uno por el contexto sociopolítico de nuestro país en los años anteriores y en la actualidad algunas también, y otras quizá por lo de la pandemia, y hemos visto cómo el trabajador al final pues es el que está sufriendo estos efectos. ¿Cómo se debe hacer la suspensión laboral, sobre todo cuando hay empresas que lo están haciendo hasta por más de 15 o 20 trabajadores en un mismo mes? ¿Esto se debería justificar ante el Ministerio del Trabajo? Queda pendiente la respuesta después de una comunicación telefónica de un amigo o amiga televidente. Buenos días, gracias por llamarnos. Hola, buenos días. Sí, bienvenido. ¿Cuál es su consulta? Óigame, una pregunta. Yo trabajaba con mi hermana. Ella decidió retirarme de su trabajo, pero a la hora de llegar ahí, cuando yo le reclamo mi liquidación, me dice que me pagaba como chamba, pues. ¿Cómo puedo hacer en ese caso? ¿Que le pagaba cómo? Como chamba, como día de trabajo. No era fijo. Pues. ¿Usted no tenía un salario fijo? Sí, me pagaba mensual. ¿Había un contrato por escrito? No. ¿Y hace cuánto laboraba con ella? Tuve 3 años con ella. Regálenos sus datos a lo interno para que nuestra experta le brinde alguna asesoría un poquito más amplia de lo que le podemos comentar acá, doctora. Pero sí tiene derecho a su liquidación, ¿eh? Por supuesto. Aunque no haya un contrato escrito. Así es, en materia laboral, comencemos hablando de que el derecho laboral es un derecho proteccionista del trabajador, en primer lugar, ¿verdad? Obviamente tiene reglas y disposiciones que en algunos casos establecen estas normas en las que se va a regir la relación entre el trabajador y el empleador. Siempre que hay un contrato de trabajo hay una relación laboral, pero no toda relación laboral inicia con un contrato de trabajo. Pero si están presentes los elementos constitutivos de la relación laboral que se encuentran establecidos en el artículo 6 del Código del Trabajo, siempre estaremos frente a la presencia de una relación laboral. En este caso, ¿qué puede hacer él?
En este caso yo lo que le recomendaría es acudir al Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo tiene una instancia de conciliación administrativa. Esta conciliación administrativa es muy importante porque se intenta llegar a un acuerdo entre empleador y trabajador, pero incluso si no se llega a un acuerdo, el mismo Ministerio del Trabajo le proporciona al trabajador un abogado de oficio gratis a cuenta del Ministerio del Trabajo para que le lleve el proceso en los juzgados laborales. Pero además esta conciliación administrativa previa es obligatoria para poder acceder a la vía judicial si la suma demandada es menor a 100.000 córdobas. ¿Cómo demuestra él que efectivamente laboraba ahí si no había un contrato? Muchos se preguntarán. Muchas veces la relación laboral se puede probar con testigos. Tienen que haber otras personas, clientes de la empresa, antiguos compañeros de trabajo. Probablemente las personas que trabajan actualmente no quieran servir de testigos, pero siempre habrá alguien que puede ser testigo de que él sí laboraba para la empresa. Otra comunicación tenemos, doctora, sigue pendiente de lo de la suspensión laboral. Buenos días, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta? Sí, muy buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos. Sí, le quiero hacer una consulta a ella. Sí, muchas gracias por el espacio. Dice que una consulta, mi papá tiene 16 años de trabajar en una finca y él no está asegurado ni nada. ¿Y qué se puede hacer en ese caso? Tiene 16 años de trabajar en una finca, no tiene seguro. Me imagino que eso es lo que nos quiere compartir. ¿Y cuál es la consulta? ¿Aló? Hola. Sí, no comprendimos muy bien la comunicación. 16 años de laborar en una finca. No le comprendí bien si es que no tiene seguro actualmente o es que todavía no lo han jubilado y la edad. Pero bueno, por favor, vuelva a llamarnos para que nos regale a lo interno sus datos completos y poder referirle con nuestra experta. Sí, claro, pero en todo caso, igual, siempre el Ministerio del Trabajo está para ver todos estos temas y aparte del área de conciliación, que esta es para cuando ya finalizó la relación laboral. Está el área de inspección del trabajo. Entonces, si él considera que algo o que su empleador no está cumpliendo con los derechos laborales, puede acudir al Ministerio del Trabajo para que vayan a hacer una inspección ante a ese empleador y puedan verificar el cumplimiento de los derechos laborales. Lo de la suspensión, doctora, ¿se debe justificar ante el Ministerio del Trabajo? Yo he escuchado que sobre todo cuando implica a más de 10, 15 trabajadores en un mismo mes, ¿cómo es posible que se les esté permitiendo eso? Entre otras situaciones. Pero usted nos dice si esto realmente está pasando en la práctica y si se debe o no consultar con el MITRAF. Ok. O justificar. Hay dos tipos de suspensiones, la individual y la colectiva. Están establecidas muy claramente en el código. La suspensión individual se encuentra en el artículo 37 y la colectiva en el 38. En la colectiva nos dice que va a ser siempre que afecte a la totalidad o a un grupo de trabajadores. ¿Bajo qué justificación se puede dar la colectiva? Básicamente el código nos establece 4 causales, que son la falta de materia prima, cuando la industria se cierra por una orden judicial, cuando se cierra también por órdenes administrativas y la última que pudiéramos decir que es la más abierta es por caso mayor, por fuerza mayor, o caso fortuito, que implique necesariamente la suspensión. Entonces, ¿qué pasa? Claro que el empleador, si es suspensión colectiva, debe solicitar la autorización ante el Ministerio del Trabajo. ¿Y qué derechos pierde el trabajador? Por ejemplo, yo he escuchado de casos donde dicen los vamos a suspender o la vamos a suspender 3 o 4 meses y no le vamos a pagar el salario completo, si no le vamos a ayudar y luego vemos si la reintegramos y si no la reintegran, ¿qué pasa con la liquidación, por ejemplo? Ok. De acuerdo a la ley, el Ministerio debe autorizar la suspensión una vez que se comprobó lo que está alegando la empresa como causal de suspensión y el trabajador únicamente va a recibir 6 días de salario. No importa cuánto tiempo dure la suspensión,
Es decir, al no haber trabajo, no hay salario, no hay, o sea, no acumula vacaciones porque no está trabajando. Sí acumula 13º mes porque el artículo 93 en adelante, que nos habla del 13º mes, nos establece que sí acumula 13º mes y acumula indemnización, porque el mismo artículo 35, cuando nos habla de la suspensión, nos dicen que solo que no finaliza la relación laboral. Entonces, al estar viva la relación laboral, seguimos acumulando la indemnización por años de servicio, pero no acumula vacaciones y obviamente no percibe salario. Sus recomendaciones para aquellos amigos y amigas televidentes que nos están viendo y han pasado por esto de los despidos con causa justa, debidamente autorizada por el Ministerio del Trabajo, aplicándole el 45, consideran que no se le han respetado sus derechos. ¿Cuál es ese accionar inmediato? A veces dejamos pasar las cosas y cuando llegamos ya es muy tarde. Así es. Es muy importante lo siguiente. Vos me hacías una pregunta de qué pasa si se suspenden 10, 12 trabajadores. Siempre te decía que la suspensión afecte a un grupo de trabajadores, debe pedirse autorización al Ministerio del Trabajo. Sin embargo, es diferente con el despido. También se habla mucho del despido masivo, cuando se despiden a más trabajadores y normalmente el trabajador se va al Ministerio del Trabajo. Mi recomendación es no hacerlo. ¿Por qué? Porque ya hay sentencias incluso de la Corte Suprema de Justicia que han establecido claramente que en Nicaragua no existen despidos masivos, así se despida mucha gente el mismo día, porque si la contratación es individual, el despido es individual. Y lo que debe el trabajador es revisar si su despido fue ilegal de conformidad con lo que establece el artículo 46 del Código del Trabajo, debe ir directamente ante el juez del trabajo a demandar el reintegro. Si él va al Ministerio del Trabajo y en ese lapso de tiempo se agota el tiempo que él tenía para demandar reintegro, que es de 30 días, y va después al juez del trabajo, hay sentencias también del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones que han dicho que el trabajador pierde su derecho de demandar reintegro, porque acudir al Ministerio del Trabajo en temas de reintegro no interrumpe la prescripción, porque el Ministerio del Trabajo no es autoridad competente para conocer en materia de reintegro, solo el juez del trabajo, porque así lo establece la ley. Entonces, si un trabajador es despedido y considera que su despido es ilegal, pues tendría que buscar un abogado y acudir directamente a interponer su demanda ante el juez del trabajo. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado. Estuvo con nosotros la doctora Carla Pineda, experta en Derecho Laboral, y están apareciendo en pantalla sus contactos por cualquier consulta que usted desee hacerle. Nos vamos a una pausa, regresamos en instantes. Gracias, Jocelyn. Claro que sí, continuamos con temas de su interés, esta ocasión sobre los cuidados que deben tener los pacientes que ocupan prótesis removible, y para eso nos encontramos con la doctora Michelle Ramírez Valle. Pero antes de comenzar con este tema, creo que es importante mencionar qué es una prótesis removible. Mucho gusto, doctora. Igualmente, Saidi, mucho gusto a nuestros amigos televidentes. Como siempre, es un gusto poder acompañarlos en la revista. El tema de hoy es prótesis dentales removibles. Básicamente es un tratamiento que se encarga de restaurar o rehabilitar las piezas dentales ausentes en nuestra cavidad oral, ya sea desde una, dos y en algunos casos todas. Es ahí donde vamos a subdividirla en prótesis dentales totales, que normalmente el paciente las conoce como chapas, porque vamos a restaurar toditas las piezas, ya sea solo en el sector superior, inferior o en ambos. Y están las prótesis dentales removibles parciales, que como la palabra lo dice, solamente una parte se va a sustituir o se van a restaurar estas piezas que están ausentes. Una vez dicho esto, doctora,
¿Cuáles son los cuidados que debe tener el paciente que ocupa una prótesis removible? Lo más importante del paciente que ocupe una prótesis removible, como la misma palabra lo dice, es retirarla a diario, esta prótesis, porque recordemos de que son prótesis que están sujetas, si son parciales, sobre agarraderas o ganchitos en algunas piezas dentales y además sobre la mucosa dental, es decir, sobre la encía. Al retirarla, luego de cada comida, debe de enjuagarla y enjuagarse también su cavidad oral. En el mejor de los casos, si usted está en casa, puede cepillar su prótesis y también su cavidad oral. Cabe señalar que debemos de retirarla y enjuagarla después de cada comida, pero es indispensable antes de dormir. Siempre que vaya a dormir usted tiene que retirar la prótesis por cualquier accidente durmiendo que puede tener el paciente para hacer su correcta higiene. El cepillo que va a ocupar para su prótesis es específicamente para la prótesis dental y se debe hacer ya sea con un enjuague bucal, ¿verdad? Con un jabón líquido o bien con su pasta dental en caso que el paciente no tenga, pero no vamos a ocupar AC, cloro ni ningún otro químico, ya que las partículas van a quedar ahí y cuando la traslade hacia su cavidad oral, lógicamente la va a trasladar a su boca. Por otro lado, por aparte tiene que tener el cepillo para su cavidad oral en caso que aún tenga dientes el paciente para las prótesis parciales y en caso que no, también hay que cepillar con un cepillo extra suave nuestras encías para estimular lo que sería la circulación sanguínea y retirar los alimentos que quedan ahí alojados. Por las noches es importante que lo dejemos en una cajita o en una panita con tapa para evitar que cualquier animalito pueda tocar también esta prótesis dental. Una vez a la semana al menos, usted debe de ocupar unas pastillitas natural posible, tanto en tonos, tenemos que a veces sustituir como las encías en algunas partes donde se ha perdido bastante grosor de hueso. Ahora que justamente menciona eso, ¿de qué material está hecho estas prótesis? Ok, en el caso de las prótesis removibles, hace muchísimos años se sabe de hecho que según la historia, hasta antes de Cristo, por la necesidad, se buscaban ciertos materiales como huesos, madera, marfil, pero actualmente ya en el siglo XIX, siglo XX, se comenzaron a ocupar lo que son las resinas y los acrílicos, lo cual sustituía lo que eran como les mencionaba, la parte de la encía, que a veces tenemos ciertos defectos por la pérdida de los dientes, se sustituye esto y el diente se asemeja hasta con porcelana para que se vea mucho más estético. Entonces va a depender, tenemos desde acrílicos, tenemos mixtos que son metálicos con acrílicos y los libres de metal, que actualmente son los más estéticos y los que más se está ofertando en el mundo odontológico. Muchas gracias, doctora, por esa entrevista. Creo que ha sido de mucho interés este tema para muchas personas. Pero ahora nos vamos a un baile que han preparado y que estoy segura que ustedes quieren ver.